parte de nuestro hermano Eliseo. Así que, hermano Eliseo, le vamos a entregar tempranito. Bienvenido, hermano Eliseo. Gracias, hermano. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Qué hermoso, qué bueno es estar en la presencia de Dios. Ya ustedes saben que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Un saludo cordial para todos ustedes en el nombre glorioso de Jesús. Saludos de los hermanos allá en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Estamos trabajando en esos 3 países. Ya en los Estados Unidos tenemos 94 congregaciones, en Canadá tenemos 23 y en México hay 30. Así que, y en Cuba hemos visitado 5 veces a la isla, hemos bautizado más de 70 personas y ya hay unos pastores allí cubanos predicando el mensaje del nombre, pero todavía hay muchas restricciones. No hemos podido volver porque para poder predicar en Cuba hay que tener una visa religiosa y esa visa solamente la dan en La Habana y la tiene que gestionar un líder cubano que esté registrado ante la Secretaría de Asuntos Religiosos. Así que estamos esperando que nos vuelvan a dar la visa para poder volver a ayudar a estos hermanos que ya han oído, ya también le hemos dejado la literatura, los libros del misterio de la piedad, de la obra del Espíritu, de Romanos, de la iglesia, en fin. Yo les ruego que oren por esa isla, que Dios levante hombres allí, porque allí no hay oportunidad de mandar un misionero porque las reglas no lo permiten, un misionero extranjero. Un cubano sí puede predicar allá porque está en su tierra, pero un extranjero solo nos dan una visa de 3 meses. Cualquiera puede ir a Cuba como turista, pero el turista no puede predicar. Entonces, gracias a Dios hemos tenido esa oportunidad y estamos orando para que eso se cristalice, de que esa isla pueda tener una iglesia también que proclame el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por la obra de Dios allí en este país. Este próximo mes de noviembre vamos a cumplir 25 años de estar trabajando allí y trabajando también en estos otros 2 países, Canadá y México. Y Dios ha hecho una obra maravillosa. Por lo mismo la Biblia dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Así que les agradecemos que oren por estos países, especialmente por el pueblo de Dios y por los siervos de Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 2 de Tito. La epístola de Tito, el capítulo 2, del verso 11 hasta el final. Si puede ponerlo ahí en la pantalla, será mejor para los que no les cuesta trabajo encontrar. Tito 2:11. Ya. Gloria a Dios. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y preparar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla
exhorta y reprende con toda autoridad, ninguno te menosprecie. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. La gracia es el gesto, la manifestación de Dios para salvar a la persona. La misericordia de Dios es para toda la creación. Pero muchos cristianos no hacen diferencia entre la gracia y la misericordia. Entonces vamos a aprender esta noche un poco de eso. La misericordia de Dios es para todos. Salmo 145, verso 8 y 9, dice: clemente y misericordioso. Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Versos 15 y 16, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Eso incluye desde el hombre hasta la bestia y desde el león hasta la hormiga. Toda la creación disfruta de la misericordia de Dios. Otro salmo dice: Dios da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Otro salmo dice: los leoncillos braman a la presa en la selva, y Jehová les da la comida. El Señor Jesús dijo: el sol sale sobre justos e injustos, y la lluvia viene sobre malos y buenos. Dios, como creador, es responsable de su creación, así como un padre que hace honor a su título de padre, es responsable de sus hijos. Dios, como creador, es responsable de su creación y cuida de todos. No solamente es el creador, Él es el sustentador de toda la creación y es el proveedor de toda la creación. Dios da mantenimiento a toda carne. Hechos 14, 16. El apóstol Pablo, predicando, dice: si bien Dios dejó andar a las naciones en sus caminos, no se quedó sin testimonio, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría nuestros corazones. Si usted ha leído la Biblia, ahí habla de un poco de imperios: los sumerios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los otomanos. Todos esos imperios vivieron en el paganismo más crudo. Asaban a sus hijos en los altares a sus ídolos. Los templos de las dioses eran templos de prostitución. Y sin embargo, a todos les vino la primavera, el verano, el otoño y el invierno, porque esas estaciones vienen para que el hombre le saque el pan a la tierra. O sea, si bien dejó a las naciones que anduvieran en sus caminos, Dios no se dejó, Dios no estuvo ausente. Dios dio testimonio de su existencia y de su bondad para con esas civilizaciones, dándoles lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de bien y de alegría sus corazones. Alabanzas al Señor. Pero la gracia
es otra cosa. La gracia es el trato personal de Dios con el individuo para salvar. Pero un poco más de la misericordia. Salmo 103 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Piense usted si Dios le pagara conforme a todo lo que tú has hecho. Si te recompensara por todo lo que has hecho. Pero la misericordia es que Dios no nos paga como merecemos, pero la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Lamentaciones 3:22 dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. No es que la gente no haya hecho suficientes pecados como para ser borrados del mapa, sino que cada día estrenamos misericordia. La misericordia de Dios no se envejece, no se gasta, es nueva cada día. Alabanzas a Jesús. Pero la gracia es el favor inmerecido. La gracia es la manifestación de Dios a la persona para salvarlo. Efesios 2:8, sois salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es regalo de Dios, don de Dios, regalo de Dios. Entonces la gracia de Dios es esa manifestación. Y vamos a citar unos ejemplos para que podamos comprender mejor la gracia de Dios, la cual nos ha salvado y nos ha hecho lo que hoy somos por su gracia. El capítulo 6 de Génesis comienza diciendo, los que no ven la pantalla usen la Biblia, porque así es como van a aprender y se van a acordar. Si usted no usa la Biblia y no ve, capítulo 6 de Génesis, cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse, les nacieron hijos e hijas, o les nacieron hijas. Y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron entre sí mujeres para casarse y darse en casamiento. Y la tierra se llenó de violencia, y el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces Dios dictó una sentencia. Dijo, raeré desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo, y el designio del corazón del hombre es de continuo al mal. Pero hubo una excepción, versículo 8. Mas Noé halló gracia delante de Dios. Y todos sabemos que él y su familia fueron los únicos salvos. La diferencia lo hizo la gracia de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? En que Dios vino a Noé y le dijo, Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafactea la combrea, le dio las medidas, las especificaciones, y por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, los prediluvianos no sabían qué cosa era llover. El capítulo 2 de Génesis dice que
antes que naciera la vegetación, un vapor subía de la tierra y regaba el campo. Entonces ellos no sabían qué cosa era llover. Pero Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Ahí está el primer ejemplo de la gracia. Todos los prediluvianos, todos los que se ahogaron, gozaron de la misericordia de Dios. Pero solo se salvaron los que atendieron la voz de Dios. Segundo ejemplo, capítulo 12 de Génesis. Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos. Era sacerdote de los ídolos. Su padre Tared lo había nombrado sacerdote de los ídolos. Pero el Dios de la gloria le apareció y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios, no en Dios creó el mundo. Pero creer en Dios no es fe. Fe es creerle a Dios. Para creerle a Dios hay que oír a Dios. Amén. Para creerle a Dios hay que oír a Dios. Todo el mundo cree en Dios. Ateos no hay. La Biblia dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Necios es lo que hay en abundancia. Ateos no los hay. Entonces, Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia, y Abraham vino a ser amigo de Dios. Y hasta el día de hoy, Abraham es un personaje en todo el mundo. Tercer ejemplo, Dios sacó a Israel de Egipto de la esclavitud. Estaban haciendo ladrillo a fuerza de látigo, una esclavitud degradante. Pero Dios, a través de Moisés, los visitó y los sacó de esa esclavitud y los llevó a la tierra prometida. Pero el Señor les dijo que no lo había hecho porque ellos eran los mejores, sino por el contrario, los más insignificantes. O sea, esos son actos de gracia, favores inmerecidos que el hombre recibe. Entonces, la gracia de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, primero en los patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y luego en el pueblo de Israel. Y con la venida de Jesucristo al mundo, Él es la manifestación suprema de la gracia de Dios. Juan 1:14. Aquel verbo que lo creó todo y lo sustenta todo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, la venida de Jesucristo al mundo es la manifestación suprema de la gracia de Dios para salvar al hombre. Entonces leímos aquí en el capítulo 2 de Tito, verso 11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, se nos apareció, se nos reveló, enseñándonos
La gracia tiene una enseñanza, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Cuando Jesucristo predicaba, él dijo, el que quiera la vida, niéguese a sí mismo. O sea, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, o sea, moderadamente, justa, piadosa, o sea, santamente, haciendo ¿qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, Jesucristo, se dio a sí mismo, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y preparar para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia es ese pueblo que Él adquirió, que Él compró con su sangre. Solo Jesucristo tiene iglesia, porque Él amó la iglesia, no las iglesias. Efesios 5, 25, 26 y 27. Cristo amó la iglesia, no las iglesias. Se entregó a sí mismo por ella, no por ellas. ¿Para qué? Para santificarla y purificarla en el lavacro del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. En el mundo hasta el diablo tiene iglesia. Aquí en Medellín está la iglesia de Satanás, en Bogotá, en muchas partes. Iglesias de los hombres hay por cantidad. Pero Jesucristo amó la iglesia. Se entregó por ella para redimirnos de toda iniquidad y prepararnos como un pueblo suyo, un pueblo propio de Él. Y ese pueblo propio tiene las obras de Jesucristo. Aleluya. Las grandes religiones del mundo lo que han hecho es culturizar los pueblos. A todos los latinoamericanos nos culturizó España con la Iglesia Católica. Nadie es católico porque decidió. Cuando no sabíamos decir ni mamá, nos llevaron allá y nos echaron el agua y nos pusieron la marca. Pero nosotros no decidimos. Los budistas les sucede lo mismo. Los islámicos les sucede lo mismo. Nacen budistas, nacen islámicos. Pero nadie puede ser cristiano de esa manera. Jesucristo dijo, el que quiera la vida, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque Él es la vida. Y cuando mandó a predicar a sus discípulos, les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura y en todo el mundo. El que crea. Para creer hay que saber. Y para saber hay que oír o hay que leer. Por eso los niños no necesitan bautismo. El Señor Jesús, quien es el Salvador, dijo, dejad los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos no necesitan hacer nada para ir al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Acaso no son pecadores? ¿Acaso no nacieron pecadores? Sí, pero no son culpables porque no tienen conciencia de pecado. Santiago el apóstol dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea que mientras el niño es niño, no necesita nada. De los niños es el reino de los cielos. Cuando deja de ser niño, se hace responsable porque tiene conciencia. Conciencia
Conciencia es con conocimiento. El que no tiene conocimiento no tiene conciencia. Un niño no tiene conciencia. Por eso no es culpable. No porque no sea pecador. Fíjese usted que los niños de pecho, si la mamá no sabe atenderlos, ellos se jalan los pelos de rabia, se enojan. Ahí están mostrando la naturaleza que tienen, la semilla que tienen. Pero no son culpables sencillamente porque no tienen conciencia de pecado. Entonces, por eso el evangelio, el arrepentimiento, el bautismo, la conversión es para el que cree. Y el que cree es el que sabe, el que tiene conocimiento. Uno no puede creer lo que no sabe. Para creer hay que saber y para eso hay que oír. Porque hay personas que están en el culto y no oyen. Hay unos hermanos que los encuentran uno en la calle y le dicen, ¿por qué no fueron al culto? Dice, no, porque no pude, pero yo estaba en espíritu allá. Pero otros hacen peor. Están en el culto físicamente, pero mentalmente están en otra parte. Están distraídos, están conversando. Y si no usa el oído, no le llega nada a la computadora. No le llega nada al cerebro, si no usa los oídos. La vida entra por aquí. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Jesús no mandó a los discípulos a hacer fiestas, ni a rezar, ni a hacer ceremonias, mucho menos a hacer sacrificios. Él los mandó a una sola cosa, ir y predicar. Predicar es exponer el evangelio, presentar el evangelio, ofrecer el evangelio, porque usted no puede creer lo que no sabe. Y hasta que usted no sabe es cuando puede creer, y cuando usted cree se produce un efecto en la vida. La vida entra por aquí, la fe entra por aquí y va al cerebro y de ahí baja al corazón. Entonces, por eso en Isaías 55, hermana, ponga ahí Isaías 55. No se me atrase, hermana. Isaías 55, vean lo que dice ahí. Eso es una oferta. Vean lo que dice ahí. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Oigas. Bueno, entonces busquen su Biblia. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no es pan? Y vuestro dinero en lo que no sacia. Oídme atentamente y vivirá vuestra alma. Inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y se deleitará vuestra alma con grosura. Jesús mandó a los discípulos a predicar y a enseñar el evangelio, porque para creer hay que entender lo que Dios dice. Las grandes religiones lo que quieren es dominar el mundo. El catolicismo ha dominado el mundo por más o menos 16 siglos. El romanismo comenzó en el siglo IV de la era cristiana. No comenzó
con el cristianismo. Y en el siglo V, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, Agustín de Hipona, escribió que el milenio era el reinado del Papa por 1000 años, cuando el milenio no ha venido. Los mormones creen que Dios fue hombre y se hizo Dios, y que ellos van a ser dioses y van a gobernar el mundo. Los musulmanes, ¿aquí hay mezquita musulmana o no? Los musulmanes tienen unas torres, unos minaretes altísimos. Ese es el símbolo de la supremacía musulmana, porque ellos creen que van a gobernar el mundo. Pero el propósito de Dios no es ese. Lo acabamos de leer ahí. Que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres y nos manda a renunciar a la impiedad y a la iniquidad y esperar a aquel que nos redimió de toda iniquidad por su sacrificio en la cruz. Y la gracia de Dios se manifestó para preparar un pueblo propio, celoso de buenas obras. El mundo no ha sido cristianizado en 20 siglos, ni lo será. Dios no va a cristianizar el mundo. Dios va a sacar del mundo un pueblo para su nombre. Hechos 15:13. Los Hechos 15 es el registro del concilio que hubo en Jerusalén en el año 50 del primer siglo. Primero habló Pedro, luego habló Pablo y por último habló Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo dijo o respondió, diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, o sea, a las gentes, para tomar de ellas un pueblo para su nombre. Ese es el propósito de Dios. Visitar las gentes. La predicación es la visita de Dios a tu vida, a tu familia, a tu ciudad, a tu departamento, a tu nación, a tu continente y al mundo. La predicación es la visita de Dios. Dios ha visitado las gentes para tomar de ellas un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses habla del anticristo y de lo que vendrá con su dominio, con su gobierno. Pero el versículo 13, dirigido a la iglesia, dice: pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación del Espíritu y fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el llamamiento de Dios a su reino y gloria. El Evangelio no busca gobernar el mundo. El mundo irá de mal en peor, dice Pablo. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo no va a mejorar, va a empeorar. Pero Dios está visitando. Si tú estás aquí esta noche sin salvación, Dios te está visitando a ti. Para que usted sepas
que Jesucristo vino al mundo lleno de gracia y de verdad, y que de su plenitud, de su llenura, tomamos todos gracia sobre gracia, y que esa gracia vino para salvarnos, no para darnos pan, casa o carro o empleo, no. La gente siempre está buscando eso. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: las gentes buscan todas las cosas que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Si Él nos creó y nos hizo, ¿quién mejor que Él? Sabe lo que necesitamos. Pero Jesús dijo: mas yo os digo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Aleluya. Y nosotros lo hemos comprobado. Que cuando se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las añadiduras están prometidas y garantizadas. Por eso es que hay que poner primero al Señor. Bueno, los centroamericanos tienen un dicho, pero es un dicho bueno, pero apenas es un dicho. Uno los invita a culto, les habla el Evangelio y dice así: primero Dios, pero no van al culto. Es simplemente un dicho. Los mexicanos y los centroamericanos tienen ese dicho, ¿sí? Primero Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Y así hay mucha gente que tiene dichos buenos, pero que son meramente dichos. Entonces, la gracia de Dios. Romanos 1:5. O ponga desde el 4 para que tenga más sentido. Romanos 1:4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con potencia por el Espíritu de Santidad mediante la resurrección de entre los muertos, y por quien, Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La gracia de Dios. Entonces, si hay algo de que tenemos que darle gracias a Dios, es por su gracia. Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos. Aleluya. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Alabanzas a Jesús. Así que, hermanos, haga diferencia. Su salvación se debe a la manifestación de la gracia. Noé se salvó por gracia. Abraham llegó a ser amigo de Dios por gracia. Israel fue redimido por gracia. Y Jesucristo vino a redimirnos de toda iniquidad, no porque lo merecíamos, sino por su gracia. Por su gracia. Aleluya. Y naturalmente hay que agradecer también la misericordia que nos colma cada día de beneficios, porque Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Él es el proveedor, por eso hay promesa en la palabra de Dios para todo. Si estás en peligro, Él es tu protector. Si estás en necesidad, Él es tu proveedor. Si estás enfermo, Él es tu sanador. Si estás en oscuridad, Él es tu luz. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Es decir, como dice Pablo en Colosenses 3:11, Cristo es el todo y en todos vosotros.
Por eso cuando se llega a Cristo, no se necesita buscar más nada, porque Él es la plenitud. Y en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado, potencia y potestad. Aleluya. Así que queremos decirle con mucho cariño a los invitados que están aquí esta noche, que sea usted un creyente o no lo sea, usted ha gozado de la misericordia de Dios todos los días. Si las hormigas gozan de la misericordia de Dios, si los leoncillos gozan de la misericordia de Dios, si los pajarillos, Jesús dijo, mirad las aves del cielo, que no hilan ni trabajan, y ninguna de ellas perece sin la voluntad del Señor. Mirad los lirios del campo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y no sois vosotros mejores que ellos? ¿No sois vosotros mejores? Si Dios cuida de la hierba y de los pajarillos y de las bestias y de las fieras, cuánto más del hombre que es imagen y gloria suya. Pero el hombre, como dije al principio, no ve la misericordia de Dios. A veces solamente ve los males que hay por el mundo, y los males son consecuencia del pecado. Pero esta noche usted tiene la oportunidad de abrir sus ojos y de ver que de la misericordia del Señor está llena la tierra. Y que además de todo eso, Dios, en su gran amor, desplegó su gracia para salvarnos del pecado y de la condenación. Y que en esta noche, usted, amigo, amiga, puedes recibir esa gracia salvadora. Recibir la gracia es recibir a Jesucristo, porque Él vino lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Padre Santo. Alabanzas a tu nombre sublime y glorioso. Gracias, Señor, por tu gracia salvadora. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Gracias por tus obras grandes y maravillosas que tú has hecho con tu pueblo, Señor. Aleluya, Señor, a lo largo y ancho de este mundo perdido, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, y te ruego por las almas que están aquí sin salvación. Señor, tú les toques, las traigas, Señor, a tu presencia, Señor, para que puedan recibir tu gracia y ser salvos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amigos, en esta noche hay una invitación para ti. ¿Quieres recibir la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios. Tener la gracia de Dios quiere decir tener a Dios de su parte. Pero usted tiene que recibirlo. Dios no va a forzar la puerta de su voluntad. Dios nos ha dado inteligencia para pensar, raciocinio para juzgar y voluntad para decidir. Entonces, si has entendido esta noche, te invitamos que vengas aquí adelante. Vamos a orar por ti. Aleluya, para que la gracia bendita del Señor repose sobre su vida. Aleluya. 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 Señora, señorita, tú tienes la oportunidad de experimentar la gracia de Dios.
Has gozado de la misericordia desde que naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre. Pero Dios te ofrece su gracia salvadora, salvarte del pecado, salvarte de la condenación y prepararte como un pueblo propio de Él, un pueblo escogido para su reino y para su gloria. Pero usted ha de decidirlo, como dije antes. Nadie puede ser cristiano por voluntad ajena. Nadie es católico por voluntad propia, ni musulmán, ni budista. Las religiones culturizaron a los pueblos e hicieron a los pueblos religiosos sin su voluntad. Pero Jesucristo, el gran Dios y Salvador, dice: el que crea el Evangelio, y sea bautizado, será salvo. Por eso usted necesita recibirlo. Esta noche es su oportunidad. Vamos a cantar última vez, la última. Él puso en las pupilas de... Te invito a seguirme en estas redes sociales. Muchas gracias por tu visita. Con ustedes, Elio Marulanda, y esto fue Cristiano Pentecostal Evangelio Puro. El Señor Jesucristo les bendiga. Hasta pronto. Nos veremos en la próxima.